A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Mi nombre es Emmanuel Lehmann y les saludo desde los estudios de Radio María en Madrid. Como bien saben nuestros oyentes, la misión de este programa es rehumanizar y desestigmatizar la enfermedad de la adicción. Queremos ser refugio y consuelo para quienes transitan el vértigo del vacío existencial y para las familias que sostienen, a veces exhaustas, ese mismo dolor. Todos hemos necesitado, alguna vez, una estrella que nos guíe cuando el camino se vuelve penumbra. La recuperación es, a menudo, un viaje a ciegas, una epopeya a través del desierto. Y lo sé bien porque yo mismo provengo de la sombra y el secreto. Ese retorno a la luz es tortuoso y exigente, pero a la vez resulta trepidante y profundamente sanador. Sin embargo, hay una certeza: uno solo no puede. A veces esa estrella no es un astro lejano, sino una mano tendida, una palabra de aliento o el testimonio de quien ha caminado el fango. Recuperarse es reparar el daño, coser la herida y reconstruir la vida sobre los cimientos de la dignidad, la honestidad y la misericordia hacia uno mismo. Porque el camino de la recuperación no es otro que el misterioso sendero de la condición humana, frágil pero valiente, movido por el coraje que solo Dios insufla y la fortaleza que solo Él concede. No pretendo ser un modelo, sino apenas un testigo de que la adicción no es una condena inapelable. Por muy pesadas que sean las cadenas de la mente, por muy enraizada que esté la maleza en el espíritu, siempre se filtra un atisbo de luz por las rendijas del alma. Siempre hay un espacio de quietud bajo el estruendo del ruido mental. Fijaos, o mejor dicho, escuchad. Estas son las voces de la esperanza. Resulta interesante notar que hoy celebramos la festividad de San Antón, aquel eremita del desierto que buscó la verdad en la quietud y la introspección. Aunque hoy lo recordamos como patrón de los animales, San Antón es, ante todo, el símbolo de la victoria sobre las tentaciones y de la necesidad de retirarse del ruido del mundo para encontrarse con uno mismo. Nuestro invitado de hoy conoce bien ese desierto. Sabe que, para sanar, a veces es necesario hacer silencio y mirar hacia adentro. Referente indiscutible en el tratamiento de las adicciones, investigador y formador incansable, es sobre todo un hombre que camina lo que dice. Un adicto en recuperación con más de 33 años de sobriedad. Él entiende mejor que nadie que recuperarse no es volver a ser quien eras, sino tener el valor de convertirte en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Buenas noches, Tato Sáenz Quintana. Buenas noches, Emmanuel. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Bienvenido a tu casa. Nos hace especial ilusión tenerte con nosotros. Y tengo también frente a mí a Andrea Bosque, terapeuta especializada en adicciones que ya conocéis de sobra. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Cuéntanos qué nos vas a traer hoy. Bueno, y en la sección de lo que gira alrededor vamos a hablar de lo que gira alrededor en un espectro más amplio, ¿no? De la sociedad. Uh-huh. ¿Qué ocurre cuando hay tantos casos de adicción en la sociedad y datos que lo avalen? Muy bien, pues estaremos atentos. Y cómo no, saludamos también a nuestra buena amiga Mónica Martínez, que nos acompaña hoy en Control de Sonido.
Querido Tato, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, una cosa, mira, resulta que en lo que llevamos de temporada, cada invitado define la adicción con un matiz distinto. Para ti, ¿qué es esto de la adicción? ¿Cómo lo definirías tú? Ahí me pillas, como casi siempre, no sé, sé una definición como profesional, ¿no? Y es una enfermedad. Está claro que es una enfermedad y tiene un diagnóstico, hay unos síntomas y si se cumplen, pues se diagnostican. Ahora el diagnóstico de enfermedades en el DSM-5 ha cambiado y ahora en vez de enfermedad de alcohólico o de adicto le llaman trastorno de uso de sustancias con diferentes sustancias, pero es lo mismo, es una enfermedad que es progresiva, que es incurable y que es mortal, pero que se puede tratar como la diabetes, ¿no? Y ese es en el concepto como profesional en el que yo creo. Yo creo que hay otros y todos son respetables. Para mí lo que significa la adicción es una cosa que no entendía, pero que me hacía sufrir. Y hasta que no me la explicaron y en cierta manera me quitaron la culpabilidad de que yo no era un vicioso, yo no era un degenerado, yo no era una mala persona, sino que era un enfermo, me liberó del sentimiento de culpa y de vergüenza que llevaba y que no me lo podía quitar porque a pesar de no querer hacer ciertas cosas, las seguía haciendo. Entonces, para mí el concepto de enfermedad es lo que me liberó de la culpa y de la carga y de la vergüenza que mantenía por mi consumo, ¿no? En el sentido, entiendo que la enfermedad se desarrolla en el uso, abuso y dependencia, ¿no? Y pues, mucha gente usa, mucha gente, jóvenes abusan los botellones y eso, y hay algunos que desgraciadamente nos volvemos dependientes físicos y mentales y espirituales, ¿no? También es en el concepto que yo tengo, que es una enfermedad física, mental, emocional y espiritual. Pero o sea, para mí significa muchas cosas y unas veces hablo de una cosa, otras veces hablo de otra, pero para mí significó, cuando me lo dijeron, que tuve la suerte de ir a un centro en Inglaterra hace 33 años, pues que no era una mala persona, ni un vicioso, ni un kinky, ni un degenerado, ni un yonki, sino que era un enfermo. Pues eso me liberó de la culpa, que para mí fue lo que me permitió el proceso de cambio, que la recuperación de esa enfermedad para mí consiste en, por un lado, la abstinencia, que es el no consumo de sustancias o de comportamientos, y el cambiar cosas, cambiarlo todo, ¿no? Dicen de cambiar una sola cosa, que es todo, pensamientos, hábitos, habilidades, todo. Ese es el concepto opuesto a la enfermedad, es la recuperación de esa enfermedad, que es que no te curas, pero te recuperas y llevas una vida normal. Vamos a rebobinar un poquito antes de este centro de rehabilitación en Inglaterra, que también llegaremos ahí. Y es verdad que todas estas teorías de la adicción cobran sentido en la piel de cada uno. ¿En qué momento de tu historia vital, hablaba al principio de vacío existencial, pasó a convertirse en un consumo patológico de sustancias? Oye, yo he consumido siempre, vamos, por eso digo que ahora estoy en cierta manera en balance, porque llevo 33 años sin consumir y he estado 33 años consumiendo, ¿no? Enhorabuena. Empecé a consumir muy joven, pues a los 12 años en mi casa se bebía, ¿no? Y empecé a fumar muy joven y a tomar pastillas y me gustaban las cosas que me hacían cambiar y me las tomaba. Y bueno, pues por una causa o por otra siempre he consumido, de adolescente, de universitario. Tuve la suerte de, a pesar de consumir, acabar una carrera en la universidad, económicas y empresariales, de poder trabajar. He estado trabajando en Nueva York, en España, siendo exitoso, ¿no? Por fuera, en el sentido de que tenía un prestigio, ganaba dinero, bueno, pues era una vida que puertas afuera pues se podía considerar de éxito. Por dentro no, porque por dentro yo no era feliz, ni consiguiendo esas cosas ni nada. Me faltaba algo que nunca supe lo que era, pero sé que las drogas me proporcionaban ese cambio de sentimiento y me hacían estar mejor o dejar de estar mal, ¿no? Sobre todo la heroína me dio esa paz o esa serenidad que
yo siempre había... Entonces tú eras un adicto funcional, como se dice ahora mucho. Sí, un adicto funcional y con éxito. O sea, con éxito de cara a la sociedad. De cara, sí, trabajé en Nueva York, en una empresa en Madrid también, monté una productora con un director de cine famoso, Berlanga, teníamos de publicidad, ganábamos mucho dinero. Pues, me casé con la mujer más guapa que había en España, o sea, tenía mucho éxito. Las adicciones también desarrollé una adicción al sexo, o sea, que tenía éxito en todas esas veces, pero yo sabía que bebía más o consumía más que mis amigos, o bebía más o consumía más que mis hermanos. O sea, nunca tenía límite. Yo no entendía cómo la gente se retiraba a su casa, ¿no? Y yo, pues, nunca dejaba para el día siguiente, me lo tenía que terminar todo, ¿no? ¿Eras consciente de que algo no iba bien, entonces? O sea, no había autoengaño. Sí, llegó un momento dado. No, ese fue uno de mis rock bottom, de mis tocar fondo, que pensé en pegarme un tiro. Y tenía un rifle en casa y decidí regalarle el rifle ese a mi ahijado, porque pensé que a lo mejor en la siguiente, pues en vez de pensarlo, lo iba a hacer. Y muchas veces de pensar estrellarme contra un coche o hacer algo para acabar el sufrimiento, ese malestar interior, bastantes veces. Y me enfadaba con Dios, porque no me ayudaba, a pesar de que creía en Él, ¿no? Y porque no me ayudaba a parar eso. Lo intenté de varias maneras, con psiquiatras, con psicólogos, con eso, pero no sé, manipulaba a los psiquiatras y... no sé, me portaba mal, o sea, me portaba mal en el sentido de que mentía, o sea, no tenía el concepto de honestidad, quería hacer lo que quería y generalmente lo conseguía. Hasta que llegó un momento que tuve un accidente de coche y iba muy mal. Iba muy mal y me encontraron 42 pastillas en el neceser y bueno, pues mi familia se dio cuenta y estuve un mes internado, me rompí 8 costillas, la cadera, las rodillas, estuve muy mal, en silla de ruedas. Y bueno, pues ya mi familia se dio cuenta, un amigo mío médico, menos mal que sabía de mi enfermedad, les dijo a los del hospital que a mí me tenían que tratar distinto porque era heroinómano y que la anestesia que me ponían normal pues a mí no me hacía efecto y que cuidado con las visitas que tuviese en el hospital porque seguro que me iban a venir a traer droga. Vamos, eso, contaban con ello y así fue, vamos, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí mi familia consiguió por una amiga, es que sabían de un centro en Inglaterra que había estado otra amiga mía que la conocía yo, que se había dejado de drogar y tuve la suerte de irme a Inglaterra al centro eso y ahí estuve, el tratamiento fue muy largo porque estuve 6 meses en primary, lo que es la primera fase, y luego estuve otros 8 meses en una casa medio camino que llamaban allí. Y luego me quedé a vivir allí y a prepararme. Me gustó, me encantan las drogas. Una casa de medio camino es, sí, si nos lo puedes explicar. Es una casa que no estás tan controlado, tan monitorizado ni tan seguro, que te permite pues por las mañanas hacer terapias de grupo y eso, pero por las tardes puedes hacer actividades, un trabajo voluntario o ir a grupos. Una transición entre la clínica y o tener una vida social, ¿no? Es una fase como medio camino. Y luego ya, pues me quedé en Inglaterra, me busqué la vida de pues dejar dinero con mis amigos y buscándome trabajos y pidiendo ayudas. En Inglaterra, afortunadamente, chemically dependent, dependiente químico es una enfermedad y consigues ayudas y esas ayudas pues me permitieron estudiar. Estuve estudiando para ser terapeuta en Inglaterra. Tuve la suerte de luego poder ir a Estados Unidos, a Minnesota, a formarme como terapeuta por una gran amiga mía que desgraciadamente se ha muerto de una sobredosis que me pagó el estudio de eso en Minnesota y bueno, desarrollé mi vida en Inglaterra durante 12 años. Estuve trabajando allí, formándome y estudiando en diferentes centros y teniendo pues mi grupo de apoyo y de crecimiento profesional, como si dijéramos, ¿no? O sea,
Esta mañana estaba hablando con mi supervisora, que sigue siendo inglesa, y hablo esta mañana, voy la semana que viene, sigo yendo a congresos, me sigo formando. Me apasionan las drogas ahora como terapeuta. Ya no trabajo directamente en centros, pero sigo supervisando a algún terapeuta, algún paciente cojo, ya como jubilado, pero me apasiona el tema y creo que hay que seguirse formando porque se va avanzando mucho, cada vez se aprende más, cada vez no sé, esta mañana, no sé, pues la supervisora me ha dicho, no, si tienes un paciente con TLP, pues lo que mejor funciona es el DBT, la dialéctica, el tal, no sé qué, pues son cosas que yo no sabía, pues que las aprendo esta mañana. Cada vez que voy a un congreso me entero de algo, ¿no? Se sigue avanzando, ¿no? Se sigue avanzando en farmacología, pues no sé, pues antes la naltrexona pues nos la daban a los de heroína porque eran antagónicos, ahora se sabe que disminuye también el craving de alcohol. O sea, hay cantidad de cosas que hoy sabemos y que hoy podemos utilizar para ayudar a los pacientes que sufren de la adicción, que antes no sabíamos, ¿no? Antes había mucha confrontación en los centros, ahora ya no se usa tanto. Entonces yo he ido cambiando también como profesional, ¿no? Claro. Como adicto, lo que he ido cambiando es que mi vida ahora es plena. O sea, encontré una mujer, tengo 5 hijos, disfruto de la familia, disfruto de mi vida, he disfrutado de mi trabajo, que era mi gran miedo, ¿no? Que me iba a aburrir en recuperación sin el consumo de sustancias, y pues al revés, ¿no? Y en absoluto. En absoluto. Sí, las emociones he aprendido a manejarlas, los cabreos, algunas no son agradables de las emociones, pero bueno, se aprende a manejarlas y a saber qué pasan, que no duran para siempre. Siempre, como tú has dicho al principio, con la ayuda. Nunca lo he hecho solo, siempre he contado con la ayuda, siempre la he buscado y siempre con esos principios espirituales de la oración, de la serenidad, ¿no? De la honestidad, la buena voluntad y la receptividad, que son como básicos en mi crecimiento, tanto personal como profesional. Ya profesional estoy un poco retirado del tema, pero en mi vida sí, o sea, estoy jubilado, pero no soy jubilado. O sea, tengo muchas cosas que puedo seguir haciendo. Damos fe, estamos aquí en el estudio y está en plena forma. Absolutamente. Oye, vuelvo a esa escopeta que cargabas contra ti. Un rifle 300. O ese rifle que tenías, con ganas de apuntarte a la sien, o ese fatídico accidente que al final es, como dices, el que te hace tocar fondo. Se habla a menudo en el contexto de las adicciones del don de la desesperación. ¿Es ahí cuando tú adquieres el deseo real de dejar de drogarte o es más adelante? Es decir... No, yo el deseo lo tenía. O sea, yo me acuerdo ahora que estamos ahí con la Virgen de Lourdes, o una Virgen de Radio María, yo me acuerdo de ir a Lourdes con mi madre, que era muy devota, y yo drogándome y poniendo unas velas y pidiéndole que me ayudase a parar, porque no podía parar. O sea, yo quería dejar de meterme, pero es que no era capaz. O sea, yo quería, pero no podía. O sea, esa es la desesperación. De esos momentos he tenido varios, o con un cura, amigo mío dominico, que estaba en mi colegio, que luego se hizo psicólogo y le fui a ver también para que me ayudase. O sea, yo quería dejarlo. O sea, incluso yo estuve yendo a Narcóticos Anónimos y no era capaz de dejarlo. O sea, yo quería dejarlo, pero no podía dejarlo. O sea, yo necesité, por eso admiro mucho a la gente que deja de consumir solamente a través de los grupos de autoayuda. Yo no fui capaz, yo lo intenté y estuve 1 año y medio, 2 yendo a grupos y no era capaz. No era capaz y sufría más porque tenía un amigo que me llevó a la recuperación, que me había drogado mucho con él y sabía que él lo había dejado y que estaba dejado, y yo es que no era capaz. Y eso es horrible porque sabes que se puede, pero yo no podía. Y entonces necesita un adicto un propósito mayor, cuando hablabas, por ejemplo, de los principios. Ayuda, yo creo que, vamos, en mi caso es ayuda, en mi caso fue la ayuda profesional, y tuve la suerte de acabar en un centro en Inglaterra que se llama Farm Place, ya está cerrado, pero en aquel momento era el mejor, y tuve suerte de contar con unos amigos que siguen siendo amigos míos, sigo en contacto con ellos. Uno de ellos ha estado este verano en Santander conmigo, o sea, que sigo teniendo mi padrino, que es griego, que le conocí en el centro y ahora es director de un centro en Antigua, y sigo en contacto con él. ¿Qué es el padrinazgo? Para quienes no es una saben. persona, para mí, como yo lo entiendo, es una persona que tú admiras su recuperación, o que tú admiras lo que él tiene.
y que te ayuda a través de los que creemos en los 12 pasos, o esta manera de manejar la adicción, tratándola, que es como básicamente reconociendo que tú solo no puedes, pidiendo ayuda y creyendo en esa ayuda, que sea un poder superior en el de la oración de la serenidad en el que tú crees. Pues ir cambiando y pides a alguien con confianza que te enseñe cómo lo ha hecho él y que te explique los pasos, ¿no? Pues que esos son, que no es, yo al principio me creía que los pasos eran subir escaleras o peldaños, y eso no es como una manera de entender. Me acuerdo en Minnesota nos decían que básicamente es limpiar tu casa, creer en Dios y ayudar a otros. No, pues es eso, bueno, ¿no? Yo como los entiendo es de que yo solo no puedo, con ayuda puedo, uso esa ayuda, me conozco a mí mismo, hago una lista de mis defectos, le pido a Dios que me los quite, hago una lista de las personas que he hecho daño, lo intento reparar. Luego hay un paso para mí muy espiritual, que es la parte más importante, yo creo, que de la recuperación, que es a través de la oración y la meditación alcanzar un contacto consciente con Dios tal como lo concebimos, que ese yo creo que es muy importante, y el 10 es como un mini paso cuarto, que es hacer un inventario diario, ¿no? Y luego el 12, que es habiendo alcanzado un despertar espiritual, que yo creo que gracias a Dios yo lo he tenido, pues es pasar el mensaje y decir cómo lo he hecho, sí, que tampoco tiene mucho misterio, que es con ayuda. ¿Esa es la diferencia entre la abstinencia y la recuperación? ¿Está en lo sí, espiritual? Yo creo que sí, porque la abstinencia yo creo que para mí es más entre fuerza de voluntad y buena voluntad. Ajá. Porque yo creo que alguna vez he podido dejar de consumir por fuerza de voluntad, pero no era feliz, y no era feliz y seguía amargado. Y en la recuperación yo creo que es, en vez de fuerza de voluntad, es por buena voluntad, es decir, bueno, confiar, voy a ver si funciona, día a día, a ver si funciona, con eso que decían, la esperanza, con esa esperanza creíble, a ver si cuela, pues a ver si funciona, voy a probar hoy con buena voluntad, a ver si hoy no consumo, a ver si me cambia la vida hoy, ¿no? Y le voy a dar gracias a Dios por la noche de haber estado sin consumir, y por la mañana que me ayudas a pasar otro día sin consumir. Como yo lo entiendo, ¿no? Es más que nada buena voluntad en vez de fuerza de voluntad, y es que la abstención no vale, porque la recuperación, además de la abstención, que es el requerimiento indispensable, sí que es indispensable, la abstinencia, hace falta el cambio. Si nada cambia, todo sigue igual. Entonces el cambio es lo que a mí me proporcionó el poder disfrutar, ¿no? Que es de lo que se trata. Yo siempre he puesto mucho énfasis que la recuperación es para disfrutar, para dejar de sufrir. Yo creo que bastante, yo por lo menos he sufrido en mi adicción activa. Lo que quiero es disfrutar de la vida. Qué bueno. Si te estás incorporando ahora a Radio María, permíteme darte la bienvenida. Estás escuchando Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Hoy hablamos con una de las voces para mí más inspiradoras en torno a este tema, Tato Sáenz Quintana. Tato, cuando hablamos por teléfono, cuando te llamé para invitarte al programa, me mencionaste que irías a ver la obra Personas, Lugares y Cosas, una pieza del dramaturgo Duncan Macmillan, que causó en su día gran impacto en Londres en el 2015, y recientemente ha estado en Madrid bajo la dirección de Pablo Messiez. Para quienes no lo conozcan, la obra nos presenta a Emma, una actriz cuya vida se desmorona por la adicción. Lo fascinante es que, al ser actriz, Emma intenta falsear su propia recuperación, ¿no? Tratando de engañar el programa de los 12 pasos que has mencionado, hasta que la realidad se vuelve inevitable. Pero antes de comentarla, vamos a escuchar un fragmento de su atmósfera. Hola, me llamo Sara. No voy a decir que soy alcohólica y drogadicta. No voy a decir que soy impotente o que me rindo. Estoy, no sé, intentando ponerme bien. Ánimo. Esta es la parte fácil. El grupo no funciona si no contribuimos todos. Mora, 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 mora. ¿Cómo se supone que me vas a ayudar tú, que eres capaz de renunciar a la razón por una mentira reconfortante? Quiero vivir viviéndolo todo, y quiero cometer errores enormes, espectaculares, heroicos. Porque si no, ¿qué otra cosa nos queda?
Madre mía. Y ahora mientras escuchábamos esto, me comentas que ha sido ayer. De hecho, por la noche. ¿Qué te parece lo más valioso de esta historia? No, a mí me encanta. De hecho yo intento ayudar a un grupo de familiares que son los grandes olvidados en la enfermedad de la adicción, y tengo un grupo de familias, y les recomendé ir a esa obra, pues yo tuve la suerte de verla en Londres hace 2 años, que fui con un grupo de colegas de allí, y me encantó la obra allí. Entonces cuando la trajeron aquí, además conozco al que la trajo, les dije, oye, mira, esta obra de teatro yo la he visto en Londres, os va a venir muy bien, porque no da un mensaje de que está bien y que está mal, pero refleja la realidad de lo que es la adicción. Y fui como con 12 miembros de familias, de madres, hermanos, hijos de personas que consumen, y estaban todas muy alteradas. Oye, ¿cómo nos has traído que nos altera mucho? Digo, es que por supuesto que la adicción mueve la familia, y a ti que tienes un familiar o una persona querida, pues te va a mover. Ese es el propósito de la obra, que te altere, que te mueva, que te haga pensar, y no es ni bien ni mal, sino que es cómo se reacciona a la... O sea, ¿te parece fidedigno? Sí. Hombre, hay algunas cosas, no por ser snob, pero en Inglaterra, bueno, además del escenario, era como más lúdico, si dijéramos, más musical, con más color y tal, eso que me gustaba más. Allí tenía mejor entrada, porque aquí como está lleno y no hay entradas, me tocó en el cuarto piso y lo veía muy mal, y no veía la cara, que me gusta ver las caras de las actrices, no la pude ver, que en Londres sí la pude ver. Y es muy real, ¿no? Lo que pasa en el grupo, lo que pasa en la familia, cómo las familias muchas veces queriendo ayudar perjudican, sobre todo ese impacta mucho, ¿no? Como la madre guarda las drogas y se las vuelve a dar a la hija cuando vuelve a casa. Yo creo que muchas veces las familias se equivocan en su ayuda porque lo intentan hacer lo mejor posible, pero no lo saben. Igual que yo intentaba dejar de drogar, pero es que no sabía cómo. Ya, pues yo creo que también las familias, que son los grandes olvidados de la adicción, yo creo que necesitan ayuda, necesitan información, necesitan saber lo que deben y lo que no deben hacer, de la manera pues que son más efectivas, con el amor duro, con ciertas cosas. La obra, desde luego, yo la recomiendo a los oyentes, si tienen la posibilidad de ir, y si están interesados en el tema de la adicción. Es crudo, pero es real. Está muy bien, porque es verdad que en el programa hablamos a menudo de que parece que es cada vez más habitual que ver en series, en películas, en obras de teatro, el tema de la adicción, y a menudo a veces parece revelador primero la imagen a lo mejor equivocada o incluso glamurosa que se tiene de la adicción. Mucho, muchas veces, sí. Y a lo mejor deja entrever a lo mejor el estigma social que todavía se puede tener con respecto a ello, ¿no? De hecho, leí que la obra, en cierto modo, sugiere que la adicción es una respuesta racional a un mundo insoportable. Sí, puede ser a lo mejor el mensaje que dan, pero yo creo que el mensaje lo interpretas tú. Yo les decía a esta persona, digo, oye, no hay un mensaje claro, es lo que tú interpretes y lo que tú te lleves. Hombre, desde luego que yo creo que la gente, o mi visión de la gente se droga por algo, para paliar el dolor o el sufrimiento o lo que sea, o para alegrarse más, para cambiar su estado de ánimo. Desgraciadamente, como se ven hoy las cosas, pues no es muy halagüeño el panorama. Entonces mucha gente dice, pues mejor no me entero y me coloco, ¿no? Pero igual que la presión social en Navidades, ahora que las tenemos más cerca con el consumo de alcohol, ¿no? Pues es cuando más recaídas hay. Yo lo veo por pacientes, ¿no? Claro, Pues, claro. desgraciadamente la presión social sí que mueve la adicción en un sentido o en otro, y en Navidades la realidad es que cuando más sobredosis hay, cuando más recaídas hay, pues es por la presión social. Se celebra con alcohol, ¿no? Y es el balance de fin de año, todo sí que me mueve. Ese puede ser un mensaje, no lo había pensado, pero ahora que lo dices sí que puede ser también. La recuperación comienza con una mirada valiente hacia adentro, y así nos lo estáis demostrando, escribiendo a nuestro correo. Si sientes que tú o un ser querido está sufriendo un problema de adicción, no te quedes en silencio. Escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Toda información y dato personal será tratado con estricta confidencialidad.
podemos ofrecerte una orientación inicial. Y recuerda, no te arrepientas nunca de tu historia, porque podría salvarle la vida a otra persona. Este programa le da cierta importancia a la música, porque esta nos ofrece a menudo el marco de silencio y meditación del que hablamos al principio. Hoy hemos elegido la pieza A Clare Benediction, escrita en 1998 por el compositor británico John Rutter. Si hoy estás dando tus primeros pasos lejos de una adicción, esta melodía puede ser tu escudo. Escucha cómo las voces se entrelazan, recordándote que, aunque el camino sea tuyo, no tienes por qué caminarlo en soledad. Hemos escuchado A Clare Benediction del compositor británico John Rutter. Si te gusta la música que ponemos en el programa, puedes escuchar la lista oficial del programa en Spotify. Escribe Voces de la Esperanza Playlist en el buscador de la aplicación. Si te acabas de incorporar a esta emisión de Radio María, estás escuchando Voces de la Esperanza, hablemos de adicciones. Y justito llegas a tiempo de escuchar a Andrea Bosque y su sección Lo que gira alrededor. Hola, Andrea. Buenas noches. Bueno, pues hoy en Lo que gira alrededor quiero ampliar el foco, como os decía, un poquito más y no solo mirar a la persona que consume ni a su familia, que es lo que nos suele ocupar en esta sección, de ahí su nombre, sino algo más amplio, ¿no? La sociedad en la que vivimos y cómo esta sociedad convive con las adicciones. Porque aunque a veces nos cueste verlo,
La adicción no es el fenómeno marginal ni aislado que teníamos en mente a lo mejor hace unos cuantos años. Ya forma parte del tejido social de nuestro día a día y de la vida cotidiana de nuestro país. Si miramos los datos más recientes disponibles en España, que son los de 2024, lo que aparece es una fotografía bastante clara, ¿no? Según la encuesta Edades, que es la encuesta de alcohol, drogas y otras adicciones en España, del Observatorio Español de las Drogas y el Plan Nacional sobre Drogas, más del 76% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido alcohol en el último año, más de un 12% ha consumido cannabis y un dato que muchas veces pasa desapercibido, también alrededor del 12% ha consumido hipnosedantes, con o sin receta médica. En cuanto a la cocaína, el consumo en el último año lo sitúan en torno al 2,5%. Bueno, yo aquí creo que igual podría ampliarse un poquito más, al menos por la percepción que yo tengo, pero bueno, son las cifras oficiales, las más actuales a día de hoy, y nos hablan de un fenómeno muy extendido, mucho más cercano del que solemos pensar. O sea, por ejemplo, pues el conductor que lleva tu autobús, el médico que te trata, la cajera del supermercado, tu vecino el de abajo, ¿no? Adictos podemos ser todos y llevarlo en silencio, que aunque no se note, o al menos no se note tanto, pues ahí están, ¿no? Y están presentes en la sociedad. De hecho, además, esto es un problema bastante extendido. Cuando preguntamos a la población por la facilidad de acceder a las sustancias, lo que se refleja es que el 59% considera que podría conseguir cannabis en un solo día y alrededor del 40% piensa lo mismo sobre la cocaína. O sea, esto es una accesibilidad muy grande, ¿no? Y nos da una idea no solo del consumo, sino de la normalización y accesibilidad, como decía, de las determinadas sustancias en nuestra sociedad. Con esta fotografía de fondo me parecía interesante escuchar qué es lo que piensa la gente que no trabaja, ni se mueve, ni se relaciona en este ámbito, ¿no? Personas de fuera de este mundo, por decir así. Por eso le he pedido a amigos y conocidos que me envíen un audio contándome qué creen ellos que es la adicción y qué entienden por recuperación. Así que vamos a escuchar una selección de esos audios. Qué interesante. A ver. Hola, la adicción yo creo que es cuando una persona se obsesiona con algo, alguien, algún objeto. Obviamente la adicción no es buena. Entonces cuando tienes una adicción, si no te la notas o ves que alguien la tiene, yo se lo diría a alguien, un psicólogo, se lo diría a alguien, porque es importante decírselo a personas para que te puedan ayudar, porque si no te ayudan puede ir siendo más grande y puede acabar muy mal con problemas mentales. Y la recuperación yo creo que es cuando te recuperas de la adicción y los psicólogos te ayudan a recuperarte. Si ya no tienes un psicólogo, tus amigos te apoyan, te desestresas, sueltas todo, porque si no lo sueltas, algunas veces se te queda todo dentro y te vas a sentir mal, quizás tienes depresión. Así que yo creo que la recuperación es cuando alguien o personas te ayudan. Y si te recuperas solo, no sé si lo podrías hacer, porque siempre viene bien estar con alguien, yo creo. Y bueno, eso. Para mí una adicción supone que hay una voluntad por encima de la mía propia que me obliga a hacer aquello que yo conscientemente sé que es totalmente negativo para mí y que es muy perjudicial y que me pone en una situación muy negativa en todos los aspectos. Pero aún así la hago, aún así estoy como obligado a hacerlo. Es perder totalmente esa capacidad de voluntad, aún sea conocedor de las consecuencias. Y precisamente salir de la adicción sería retomar ese control por encima de esa voluntad, digamos, ajena a mí. Ser capaz de decidir lo que hago o lo que dejo de hacer. Bueno, pues yo creo que la adicción es cuando te sientes obligado a hacer algo que realmente en el fondo no te gusta, te domina, te sientes mal por hacerlo, y la recuperación pues es con la ayuda de alguien darte cuenta precisamente de que te domina, que no es bueno y que lo tienes que dejar, y te ayudan a dejarlo. Eso es la recuperación. La adicción es la necesidad de poseer, tanto mental o físicamente, algo, y la recuperación es dar una respuesta a esta situación.
Bueno, pues para mí adicción significa sentirte completamente dependiente o bien de una sustancia o bien de cualquier cosa que no te deja ser libre. Es decir, no te deja ser libre en el sentido de que te condiciona. Estás atrapado y tu vida ya gira en torno a eso, porque sin ello, pues tu vida es muy difícil. ¿Qué significa la recuperación? Para mí recuperar es recuperar la libertad, tener la autonomía para tomar decisiones sin verte atrapado por aquella sustancia o lo que tú hagas que te impele, que te condiciona a actuar de otra forma. Entonces, la recuperación es ser libre para no estar atrapado ni ser dependiente. Es esto. Gracias. Bueno, después de escuchar estas voces, a mí me queda una reflexión clara, ¿no? Pues que da la sensación de que como sociedad empezamos a tener nociones básicas sobre qué es una adicción, ¿no? Y ya no nos da incluso ni miedo pronunciar esa palabra, pero seguimos muy lejos de comprender el verdadero alcance, porque cuando miramos el impacto real, al final los datos son contundentes. En el sistema sanitario, por ejemplo, las adicciones tienen un gran peso. El Observatorio Español de Drogas y Adicciones recoge que en el último año, con datos consolidados que se recogen a través del sistema coordinado del Plan Nacional sobre Drogas entre centros públicos y privados, se produjeron más de 72.000 admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias en toda la red asistencial española, tanto pública como privada. Esas admisiones, el alcohol fue la sustancia principal, algo más del 37% de los casos, la cocaína representó cerca del 30% y el cannabis en torno al 17%. También aparecen hipnosedantes y opiáceos, aunque con porcentajes menores, pero con un impacto clínico muy relevante. Es decir, estamos hablando de salud pública, no de casos aislados. Si miramos a quienes acceden a tratamiento, también aparecen diferencias claras por sexo. Los hombres siguen siendo la mayoría, alrededor del 78-80%, especialmente en adicciones como la cocaína u opiáceos. En cambio, las mujeres tienen más peso en hipnosedantes, un 40-45%, el alcohol 28-30% y el cannabis. Además, redes como UNAD, que es la red de atención a las adicciones, han señalado en sus informes más recientes que más de la mitad de las personas que llegan a tratamiento presentan también problemas de salud mental asociados, que esto ya lo tratamos cuando nos visitó la doctora Enriqueta Ochoa en unos cuantos programas anteriores, que por cierto recuerdo que los volvéis a poder escuchar en la web de Radio María, en el apartado de los podcasts o en Spotify también. Bueno, que esto abre una capa más de complejidad al problema, ¿no? Las patologías mentales asociadas. Si ampliamos aún más el foco, aparece otra pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuál es el coste social y económico de todo esto? Aunque todavía no existe una cifra oficial consolidada en España para 2024 que sume todos los costes entre sanitarios, sociales, laborales, judiciales y de pérdida de productividad, los informes europeos estiman que el consumo de drogas genera más de 30.000 millones de euros al año de costes en la Unión Europea. Los estudios en España sitúan el impacto económico de las adicciones en cifras también multimillonarias, muy por encima del gasto puramente sanitario. Los estudios más citados del Plan Nacional sobre Drogas y del Ministerio de Sanidad, junto con el análisis del Instituto de Salud Carlos III, estiman que el coste social total del consumo de alcohol únicamente en España se sitúa entre 7.000 y 10.000 millones de euros anuales, y el coste de las drogas ilegales, no hacen diferenciación entre ellas, entre 2.000 y 4.000 millones de euros anuales. Aquí incluimos atención sanitaria, tratamiento de adicciones, intervención social, sistema judicial y penitenciario y pérdida de productividad. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que no solo afecta a personas y familias, sino al conjunto de la sociedad, ¿no? De nuestro sistema. Con todo esto encima de la mesa, pues la sensación es que la sociedad empieza a intuir que la adicción es algo serio, pero todavía no terminamos, ¿no?, bien como sociedad de dimensionar lo que implica. Y aquí es donde me parece especialmente
valiosa la experiencia de personas que llevan muchos años trabajando en este ámbito y que, bueno, que aprovechando que nos acompaña hoy Tato Sainz, me gustaría conocer tu opinión sobre esto, ¿no? Entonces, pues preguntarte, después de tantos años trabajando con personas con adicción y con sus familias, ¿cuál es la visión que te queda a ti de la percepción social, ¿no? que puedan tener? Hombre, afortunadamente yo creo que ha cambiado para bien, ¿no? Afortunadamente yo creo que ha cambiado para bien, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a recuperarme la primera vez que vine de Inglaterra, intenté abrir algún grupo de narcóticos anónimos y el rechazo en las iglesias era absoluto. Ahora en cambio, con gran alegría, en Jerónimos, por ejemplo, que lo intenté y ahora hay grupos. Pero no solamente en las iglesias con el apoyo, sino a nivel en las cortes. Yo he ido a hablar con un amigo nuestro en las cortes para hablar del tema de las drogas. Ha habido una conferencia mundial de narcóticos anónimos en Barcelona. Se habla claramente hoy del concepto de enfermedad, que antes no se hablaba. Yo creo que el estigma tanto de la enfermedad mental como de la adicción está desarrollándose para bien y muy rápido, yo creo que sí, ¿no? Y luego, con las cifras que dabas, yo lo que he notado, por ejemplo, es más consumo, lo has explicado en los números esos, pero yo, por ejemplo, veo más mujeres con problemas de adicción que lo que veía al principio y en los centros, ¿no? Sí. A lo mejor no con el mismo tipo de drogas, sobre todo España es el paraíso de las benzodiazepinas, ¿no? Pero sí que hay más mujeres entrando al tratamiento que antes, y en los grupos de recuperación también. Yo creo que hay, pero yo me alegro mucho del gran avance en cuanto a la aceptación de la enfermedad de la adicción, sin el estigma de es un yonki, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando me drogaba éramos eso, por los de la celsa, los drogadictos, los delincuentes, lo de tal, ¿no? Hoy en día no, pues hay drogadictos que son ejecutivos de la alta sociedad. Sí. Ya se sabe que la droga y la enfermedad de la adicción afecta sin distinguir ni sexos, ni categoría social, ni religión, ni creencias, ni nada, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un gran avance, ¿no? Que la droga no solamente afecta a los malos, sino que también afecta a cualquier persona, sea del sexo que sea, de la clase social que sea, que es que son enfermos y que tienen esa desgracia. Entonces yo creo que para bien. Tato ha sido, de hecho, en España uno de los pioneros en ser el puente entre el lenguaje de los grupos de ayuda mutua, hablamos de los 12 pasos, y el entorno clínico profesional. Tu capacidad para explicar la espiritualidad ha permitido que muchos profesionales de la salud comprendan que la adicción requiere un tratamiento que abarque no solo el cuerpo y la mente, sino también el espíritu. Para cerrar tu sección, Andrea, me gustaría saber si le costó al entorno sanitario comprender lo que era ese enfoque espiritual. Sí, yo creo que sí. Incluso, lo que yo veo, incluso hay como resistencias, porque una cosa es la cabeza y la física y los laboratorios y los datos, porque el alma y la espiritualidad es una cosa que no vas al supermercado y dices quiero un kilo de alma o de buena voluntad. No te lo venden. Entonces es muy difícil de cuantificar. Pero yo creo igual que lo primero que ves de una persona es su cuerpo, luego ves la mente por lo que te cuenta. El alma es lo que está dentro, y primero, hasta que no está en abstinencia, no la puedes ver, ¿no? Y ese vacío que deja, yo creo que en Inglaterra se llaman the spirituals, ¿no? Las bebidas alcohólicas, ese vacío de dentro que deja la abstinencia, hay que rellenarlo con espiritualidad. Para mí es la parte más importante de la recuperación, es esa parte de espiritual, que yo lo entiendo como conexión. Los que creemos en Dios, creyendo en Dios, pero los que no creen en Dios, creyendo en los grupos, creyendo en su familia, creyendo en algo fuera de ellos, ¿no? Es pasar en inglés hay una frase muy bonita que es del illness, de enfermedad, al wellness, de bienestar, ¿no? Y es del yo al nosotros. Para mí esa es la espiritualidad. Ya dejo de estar solo, yo no soy el todopoderoso, por decirlo de alguna manera, y miro algo fuera de mí, que puede ser Dios, como yo lo conciba, o puede ser otra cosa, pero yo creo que es fundamental, como yo entiendo la recuperación, por supuesto, física, mental, emocional, pero también espiritual. Tato, y si tuvieras frente a ti ahora a una persona que hoy cree que no hay salida, que ha perdido toda esperanza, ¿qué mensaje le podrías dejar en este programa?
Yo le diría muy claro, mira, si yo me he podido recuperar, tú te vas a poder recuperar. A mí me han llamado el desastre de la Concepción. Yo era un caso irrecuperable. O sea, yo tengo esa esperanza creíble. O sea, no desgraciadamente he tenido muchas sobredosis, me han muerto muchos pacientes, pero nunca he dejado de creer en que cualquier persona se puede recuperar. Dicen, es que es muy mayor, me da igual. He tratado pacientes con más de 70 años que se han recuperado. No, es que su adicción en este país es de diferente cultura y no lo vais a entender. Da igual. Yo creo en esa esperanza creíble. Hay un libro, no me acuerdo de quién es, que se llama precisamente Believable Hope, la esperanza creíble. Que yo la creo profundamente, que toda persona se puede recuperar. Y es lo que intento transmitir, de que toda persona se puede recuperar. Pues nos quedamos con este mensaje bonito. Quisiera agradecerte de corazón que hayas venido con nosotros esta noche a contarnos historia y compartir tu experiencia. Darte las gracias también a ti, Andrea, por supuesto. A vosotros. Y como broche final a esta hora de esperanza, junto a Tato Sáenz Quintana, nos unimos en oración por aquellas personas que estén sufriendo de adicción y por sus familias, así como por aquellos que murieron, como has mencionado, a causa de esta enfermedad. No podemos olvidarnos que esta es una enfermedad que abarca muchísimo dolor y muchas veces con resultado de muerte. Hoy hemos elegido la oración de abandono del beato Carlos de Foucauld, quien curiosamente también vivió una juventud de excesos antes de su profunda conversión y retiro al desierto, otra vez este desierto de África en este caso. El texto fue sacado de una meditación más amplia, escrita en 1896, en la cual intenta unirse a la oración de Jesús en la cruz. Nos invita a soltar las riendas, a confiar y a recordar que la verdadera paz nace cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a caminar con ella. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí es una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Bueno, con esta precisa oración cerramos el programa de hoy, recordándote que si al escucharnos te has identificado y crees tener un problema de adicción o piensas que un ser querido pueda tenerlo, pide ayuda. La esperanza está a una llamada de distancia o a un correo. Puedes escribirnos a vocesdelasperanza@radiomaria.es. Estaremos encantados de orientarte. Podéis volver a escuchar este y otros programas en la sección de podcast de la página web radiomaria.es o en otras plataformas de podcast. También podéis encontrarnos en las redes sociales, Radio María España o Radio María Spain. Nuestro próximo programa se va a emitir el sábado 31 de enero a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, aquí en Radio María. Y nos acompañarán dos referentes de la psicología moderna. Cuéntaselo a quien creas que podemos ayudar. Y estas han sido las voces de la esperanza de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.